Un saludo con bendiciones en este día. Hoy estaremos mirando algo que he titulado Autoexamen en la Santidad Pastoral. Todos sabemos que humanamente es imposible darle una medida a su nivel de santidad, pero pareciera que en la Biblia hay algunos aspectos dados por Dios, pero también en la vida de muchos cristianos que podemos terminar por pensar que es posible observar algo al respecto. Y algunas denominaciones diferentes a la nuestra han determinado canonizar personas por sus acciones, su historia, su biografía. El ejercicio que como cristianos evangélicos rechazamos al respecto, todos lo conocemos, puesto que ya somos pastores, y consideramos que al único que debemos pedirle es a Dios, y no a los santos humanamente denominados así para que hagan milagros a otros seres humanos vivos. Pero hoy yo quisiera generar una inquietud respecto a cómo estamos autoexaminándonos, sabiendo que Dios sí nos mandó efectivamente a tener una vida santa. En 2 de Timoteo, desde el capítulo 2 hasta el 4, nos muestra un tópico al respecto. Y de allí podríamos nosotros sacar algunas ideas. Todas las iglesias necesitan evidencias y caminos que prevengan el pecado, pero no solo las iglesias como grupos, sino nosotros como líderes de esas iglesias. El abandono de la fe en Dios y la confianza en sus líderes eclesiales se está dando por malos testimonios pastorales. Hay mucha gente que sigue abandonando el seguir algunas iglesias por malos testimonios de los convertidos en estas iglesias, pero también por estos líderes que están en ellas. Una hermana cuenta una historia que hizo una pregunta después de que terminaron un estudio bíblico de 2 de Timoteo precisamente, donde se hablaba del peligro de los falsos maestros y de la apostasía de pastores. Preguntó la hermana: ¿cómo puedo saber si mi pastor es un falso pastor? Ella luchaba por saber la respuesta, pero también luchaban los líderes pastorales a quienes ella le estaba dirigiendo la respuesta y debía responder a esa pregunta. Esa pregunta surgió a raíz del abuso y corrupción, pero también hasta encubrimiento de otros, que mostraron algunos informes en una convención nacional de una denominación de iglesias. Su pregunta se suma hoy a la de muchos otros que la hacen en distintas formas y en distintos espacios. Uno podría definir que es desorientador o hasta desastroso cuando los hombres que se supone que estamos representando a Jesús en algunos cargos, dejamos heridas a muchas personas que están dentro de nuestras iglesias, nuestros grupos, que finalmente las ven con esperanza y espacios sociales donde se asume que debiera ser menos o nulo este tipo de acciones. Ya sea que ellos hayan sido heridos directamente o indirectamente por unos líderes, nosotros estamos llamados a restaurarlos, pero empezando por nuestras acciones de mejoría. Si bien debemos evitar albergar un espíritu de sospecha hacia todo liderazgo, también estamos llamados a ser prudentes y estar atentos ante comportamientos inadecuados de nuestros colegas en cualquier nivel. Primera de Pedro 5:8 y Primera de Juan 4:1 nos manda esto. Los pastores también somos ovejas
con luchas. Los pastores debemos estar conociendo nuestras ovejas, pero también conociendo nuestras acciones de debilidad que nos evitan este punto de santidad. Aparecer en el púlpito es solo una pequeña parte de la responsabilidad que como pastores tenemos. Si los miembros de la iglesia no tienen una visibilidad respecto a la vida de nosotros como pastores, no pueden considerar el resultado de nuestra conducta y tampoco imitarla. Yo quiero dejar ahí por hoy para que descubramos después cuál es efectivamente nuestro accionar al respecto paso a paso. Dejo esa inquietud nomás. Es un peligro que los pastores se aíslen. Es un peligro que los pastores eviten ser detectados por la sociedad que tiene los ojos puestos en nosotros. Es un peligro que los pastores nos aislemos de los círculos sociales que están en el entorno de las iglesias. El pecado puede aparecer en ese aislamiento. El pecado puede aparecer en esos momentos de soledad o de solamente estar con un grupo X muy reducido de la sociedad o con una persona X aún distinto, contrario a nuestro sexo, a nuestro género, a esas inclinaciones que todos tenemos y que tal vez pueden ser debilidades, no solamente con respecto al sexo, sino a muchas otras cosas que cada uno conocemos. Es un peligro estar solos en esos espacios donde somos débiles. Entonces, aquí el llamado es a que nos unamos con otros, porque la vida de un pastor debe ser abierta a la observación de la sociedad. Invito a que nuestro momento de oración sea pedirle al Señor: Señor, danos personas confiables y ayúdanos a abrirnos un poco más a la gran sociedad que no solamente nos observa, sino que nos cuestiona. Y haz que al abrirnos y estar en ella, podamos producir actos de santidad que inviten a otros a seguirte en nuestras congregaciones o en otras. Amén.